Este se llama La exclusión del mago, de Peter Bruegel. Es una obra bien interesante y que generalmente uno la recorre, me parece, de hecho es una de mis obras favoritas de la historia del arte. Y ese es el mago. Por acá, digamos por atención, hay un santo. Lo que me parece fascinante de esta obra es que nos expone a varios temas, principalmente que están relacionados con el arte. Si quieres podemos apagar la luz. Ahí hay un instructor. ¿Se ve mejor? Lo primero que me interesa de esta obra es que en el fondo nos enfrenta a una problemática que está relacionada con el arte. Una problemática que está relacionada principalmente porque el arte es un medio donde están relacionados dos conceptos bien interesantes, que es enseñanza y aprendizaje. El arte es un medio por el cual se enseña y se activa en la otra persona una especie de acción de comprender, que es particularmente interesante, por medio, por ejemplo, de los códigos que utiliza el arte. Los códigos que utiliza el arte, que son de carácter estético, están relacionados con entusiasmar o despertar en las personas una sospecha. La sospecha de que nos están tratando de informar acerca de algo. El arte hace eso, nos despierta curiosidad, nos despierta interés. Por eso sus códigos. ¿Alguien está interesado en aventurar alguna hipótesis sobre lo que está pasando en ese cuadro? En el lugar que se grabado. Grabado. ¿Alguien tiene una leve sospecha de lo que sucede? Eso podría ser por la referencia a estas criaturas grotescas que están avanzando. También hay un elemento que podría ser interesante, que es la existencia del huevo. Hay el mago, el hombre que se lo conoce como mago, tiene un huevo en la cabeza. Y si miren por atención, este rincón de acá, hay una ranita. ¿La ven? Justo en el rincón hay una ranita que también está tratando de colocarse un huevo en la cabeza. ¿Alguien tiene una teoría? No por el momento, vamos a continuar con la imagen en un segundo. En mi trabajo como diseñador teatral, lo que más he tenido que hacer es principalmente expresar ideas. En el caso particular mío, lo hago a través de imágenes gráficas. Estos dibujos representan distintos tipos de proyectos. El primero, el proyecto financiado por el Estado. El primero es un boceto estilo Chile para un montaje teatral. El segundo es para una serie de televisión. Y el tercero es para un libro de cuentos sobre la experiencia de las familias que tienen niños con cáncer. Fue particularmente difícil el tener que avanzar aquí afuera. Es una expresión que nosotros llegamos en consenso con una productora que había sufrido la experiencia de tener una sobrina de 5 años que murió de cáncer. Entonces ella estaba interesada en dar a conocer esa experiencia, lo que era muy fuerte para ella. Y necesitábamos encontrar un modo de expresarlo. Y el modo de expresión fue a través de ese tipo de imagen. Ella recordaba haber conversado con su sobrina y que la niña siempre le expresaba, ella tenía un tumor en el cerebro. Y ella expresaba que ella veía formas mientras jugaba, y jugaba con esas formas. Así siempre veía como manchas. Entonces su tía, que era la productora, me sugirió que la forma de tratar sobre el tema era efectivamente personalizar esas manchas e incorporarlo en un juego. Entonces ese trabajo se basó en eso, en diseñar esa estrategia para poder comunicar algo que era muy doloroso. De hecho, finalmente no se publicó porque la productora no hizo una expresión muy grande mientras seguíamos trabajando, así que lo tenemos guardado. Este tipo de sistema gráfico es también una especie de grabado
Es como un tipo de grabado. Y usamos para postular un fondo de una película de época. De hecho, esa película de época se filmó acá en Quillota, cerca de San Pedro, donde es como una iglesia. Ah, la escuela de caballería. ¿San Pedro? Sí, estoy seguro que era ahí. ¿O La Palma? No, había una... Hay una iglesia que tiene una casa adosada donde se hacen como sesiones. Bueno, en fin, ahí filmamos esta película que está en el siglo XIX. Me da la impresión de que se va a pasar acá en Quillota este año, cerca de agosto. También hubo un fondo financiado por el Estado, ahí me tocó ser el director de arte y bueno, dirigir. Estas son dos imágenes que son para proyectos de libros ilustrados. Uno de esos sale este año. En rigor nunca he sentido que el dibujo en particular yo lo realice como una experiencia así de diversión. No tengo nada que hacer, voy a salir a la calle a hacer unas acuarelas o a hacer un tipo de dibujo. Para mí siempre estas técnicas están asociadas a sacar proyectos que deben ser diseñados con ciertos propósitos muy específicos. Por eso el estilo. El primero es el segundo es así, el primero es un cuento también en la Finalmente, de los trabajos gráficos, estos también son dos proyectos de ilustración que salen también este año. Son todos sistemas, son herramientas. El dibujo es una herramienta de expresión gráfica, es una herramienta para poder transmitir, en este caso, textos escritos por otras personas. En este caso, este boceto es un boceto para un proyecto de largometraje financiado en esta etapa por Corfo. Corfo entrega financiamientos que son para desarrollo de proyectos, desarrollo de guiones y de planes de negocio para proyectos de cine. Ustedes pueden postular a partir de esbozos de guion. Y también está asociado con una investigación de la ciudad, en este caso. El director es Sergio Campos San Martín, que también es arquitecto, y me llamó como su director de arte para que hiciera un estudio sobre los barrios, estos barrios de Santiago, para este proyecto de película que se filma en este verano. En este caso, yo también pude haber hecho el trabajo a partir de fotografía. Pude haber hecho un dossier fotográfico de un montón de espacios. El asunto es que el dibujo me servía como una forma de manifestar cuál era el estado de esa casa, una especie de atmósfera. Por eso utiliza en este caso una aguada continua. Estos dos bocetos son estudios del interior de una casa en Santiago, una casa madre. Este es para otra película, que es una superproducción, de escritor Valderrama, que todavía se termina de financiar porque es muy cara y es de época. Está ambientado en el país justamente en un momento a fines de los 20 con Bilbao. Entonces lo que teníamos que hacer, Gabriel Trujillo y yo, que éramos los que estábamos a cargo de la visualidad, era estudiar el comportamiento interior de estos edificios. El objetivo era poder a entender cómo podían funcionar estos volúmenes dentro de la película. En ese sentido, el trabajo de diseño es tratar de rescatar la estructura y darle una atmósfera significativa para el uso dramático. Yo tengo más. Estos son dos modelos de boceto. Quizás ustedes vieron la película. En color es Subterra. ¿La vieron? Del año 2003, Marcelo Ferrari. El anterior es un boceto de Juan Carlos Castillo para la rubia de Kennedy. No sé si la habrán visto. ¿No? Una película de Kennedy de los años 80. Lo que me parecía interesante de estos dos dibujos era cómo se manifestaba a través de lo gráfico, con distintos estilos, la misma intención. Los dos son interiores. Uno está privilegiando principalmente la composición de los elementos
la cantidad de objetos que componían la experiencia de ese personaje, que era un profesor viejo interpretado por Julio Jung. En el segundo caso, principalmente a Verónica, que es historiadora del arte y teórica del arte y ha trabajado en arte principalmente, lo que le interesaba era la armonía de los colores al interior de esta casa, muy principal en la película Subterra. En el fondo, con esta imagen lo que quería demostrar era en el fondo esto es principalmente trabajo de preproducción, y a nivel de cine, como diseñador que ha tenido que trabajar para proyectos cinematográficos que tienen que ser presentados a fondo o que han ganado a fondo, esta experiencia gráfica es vital. Sin embargo, los gráficos han estado supeditados a un video. En el caso del cine, todo el desarrollo del diseño está orientado a esas dos problemáticas. Esas son fotografías de producción de películas chilenas. La primera es Revolución por Negro y la segunda es Amar la Verdad del año 44, ¿no? 46. La problemática del diseño, y uno como diseñador teatral, el trabajo con el final, es darle sentido a un espacio y recrearlo. En este caso, se hizo un levantamiento de set en el primero, se levantó y se construyó toda esa casa. Y en la segunda película se está capturando con esa tremenda cámara, está capturando un momento a través de la ventana. Ese es el trabajo del diseño, darle significación a los espacios. ¿Alguien vio alguna de esas películas, por cierto? Yo vengo un ojo bien, Amar la Verdad. ¿No? Amar la Verdad ha pasado varias veces por Space. La pasan como película argentina, pero es chilena. Ok, este es el origen del problema. Yo como diseñador teatral. Historia del teatro. Imagino que habrán visto anteriormente imágenes de teatro antiguo, ¿verdad? El teatro en rigor es una experiencia que nos viene heredada desde el occidente por lo que el origen teatral o la experiencia teatral se basa principalmente en algo que sigue funcionando mucho, que es lo ritual, lo ritualizado. Cuando nosotros vamos a la misa y el sacerdote dice, no soy digno de que entres en mi casa, ¿qué uno responde? ¿Cómo? Sí. Todos conocemos esa frase, ¿no? Todos la hemos dicho, o casi todos. Uno sabe que si el sacerdote dice, yo no soy digno de que entre en mi casa, los feligreses van a responder, pero una palabra tuya no esperaba para sanarlo. En rigor, ¿qué está haciendo el sacerdote y qué está haciendo uno ante esa experiencia? Claro, pero el ritual se compone de una sustitución. En ese sentido, ¿quién es el sacerdote y quién es uno en ese momento? ¿Quién dijo esa frase? No, en el cine, en esta película que pasan todos los años, la Semana Santa, Jesús de Nazaret, Juan Spirelli lo interpreta Ernest Borgnine. ¿Qué personaje es? Sí, él era el centurión, interpretado por Ernest Borgnine. Yo creo que no hay Semana Santa sin esa película, eso es maravilloso, porque eso también constituye un ritual. En televisión nacional, ¿lo pasan solamente en un solo día o qué? Yo no tengo televisión. En fin, ese es el fenómeno, la sustitución. Entonces, uno sabe cuando uno participa de la misa que efectivamente el sacerdote dejó de ser el sacerdote y que la persona que tiene que interpretar ese texto está haciendo eso, interpretar un texto. Y eso es fascinante. También porque el Papa somos pontífices. Seguimos con el mismo, si sujetamos ese mismo concepto. ¿Lo han escuchado, no? Cuando dicen que somos pontífices. ¿Por qué es pontífice? Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué significa santo?
tiene que ver con los años. No es sumo pontífice por ser el más viejecito. Y santo, Porque está conectado directamente con la divinidad. sí, pero ahí va. Va a llegar al cielo, ¿no? Porque el caso Está relacionado con eso. el caso del estado de elevación, Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra santo? ¿De dónde viene eso? Lo vamos a relacionar efectivamente, pero he entendido esta de la India. Que no tiene pecado. No, sumo pontífice es porque es un pontífice porque es un puente. Viene del latín. Y santo también viene del latín, pero significa amarillo. Por Claudia. Vamos a llegar a eso. Originalmente, porque recuerdan la clorofila que es que le da el pigmento verde a las plantas. Cuando llega el invierno y la planta se pone amarilla, ¿cómo se llama ese pigmento? Santofilia, porque santo es amarillo. Lo que hacen los romanos, en mucho tiempo de contexto, cuando hacen en el medio romano, cuando efectivamente los cristianos empiezan a aparecer y se empiezan a relacionar, y además como congregación, que originalmente son extranjeros en Roma, pequeños siervos, griegos, orientales, pero empiezan a involucrar a familias romanas y empiezan a tener bienes propios que empiezan a compartir como feligresía. Tienen la necesidad de destacar a las personas que son más importantes para su comunidad. Y entonces, si uno está trabajando en bajo relieve o sobre relieve de piedra, donde toda la gente se ve igual, ¿cómo uno destaca a una persona que es importante de otra? Por medio del pigmento. Las personas entonces empiezan a destacar la figura de una persona por otra, y el pigmento más socorrido en el fondo era un pigmento que se hacía a partir del oro. Entonces le empiezan a dibujar un relieve a la figura. Y ahí empieza a venir nuestro concepto moderno de santidad, porque la santidad antigua, los elegidos, vienen de otras culturas, principalmente de India. Pero antes de que apareciera este pigmento, el áurea de los santos no era amarillo, era azul. Porque el pigmento azul era mucho más difícil de conservar. La historia del arte y de la representación de nuestra cultura se basa muchas veces en los accesos a pigmento y color, porque es el arte, la manifestación de los intereses de una cultura, muchas veces. A veces cuando me toca tratar con mis alumnos como que me cuenten o que tratemos de visualizar cómo funciona el mundo de los egipcios y de los griegos, es muy curioso que ellos siempre piensen de que es un mundo que conserva características como las que tenemos nosotros, por ejemplo, los accesos al color, los accesos a los pigmentos. Como que va a salir alguien con una ropa morada, por ejemplo, o con unos colores azules, cosas por el estilo. Y el mundo antiguo, anterior a la revolución industrial, es un mundo que carece de muchos pigmentos, o que su acceso a esos pigmentos es muy controlado. Por ejemplo, para mencionar una anécdota de la moda, las personas más coloridas del mundo antiguo, así full color, son los persas, por ejemplo. A ellos les gusta el color y tienen acceso a tecnologías de conseguir ciertos pigmentos que vienen principalmente de elaboración mineral, en algún caso, y plantas. Por ejemplo, ellos son muy buenos con algunos pigmentos, por eso hay mucho ocre, hay muchos tipos de ocre. Hay algunas pelucas egipcias que son de colores verdes, la gente usaba pelucas verdes o pelucas azules que son más caras por el lapislazo. Pero a los persas les encantaba el color, entonces ellos usaban muchos colores que mezclaban con el verde. Y mezclaban el verde con los ocres y con algunos tipos de púrpura, que siempre fue un elemento muy caro y muy hediondo, además. Y entonces el guerrero persa realmente aparece un tipo vestido de verde que se pinta los bucles del pelo amarillo y la barba amarilla y se pone la boca bien roja porque es un signo de fiereza. Y se pinta el ojo un poco de azul y usa una minifalda media dorada. Entonces al final lo que te empieza a parecer un guerrero persa muy raro, que parece prácticamente una trabajadora sexual actual. Pero es porque el concepto del color asociado a un mundo antiguo que no tiene pigmentos que no tiene acceso a los pigmentos, impacta, el color impacta. Y por eso, en el caso de los griegos, donde hay más color es donde menos creemos que debió haber color. Por ejemplo, en Partenón,
o que las estatuas de las esculturas de Venus y de Atenea, siempre las pensamos tan blancas y perfectas y armoniosas, y resulta que las investigaciones más recientes, ni siquiera tan recientes, nos dicen de que a ellos les encantaba el color y que el Estado, digo, y eso es importante, el Estado griego colocaba dinero en el arte como modelo de propaganda y difusión de los bienes del Estado en el mundo. Pero lo notorio de ese arte financiado por el Estado es que tenía que ser muy colorido en ese sentido. Entonces Partenón tenía mucho color. Atenea tenía su pelo muy dorado, tenía la boca bien pintada, los cachetes bien rojitos, y tenía que ser particularmente lo opuesto a lo que nosotros pensamos que tenía que haber sido ese mundo. No porque ellos fueran solamente orientales, les gustara el color y encontraran que fuera una fiesta, visitar los lugares públicos llenos de color. Principalmente es porque es un mundo en que los accesos al color son muy restringidos y solamente un Estado que coloque dinero en la cultura, como pasa en el siglo de oro griego, se podía dar el lujo de tener sus centros públicos, los centros donde las personas se congregaban, muy coloridos. Y el resto del mundo era un mundo monocromático, en el que uno se mueve habitualmente. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Lo que me parece fascinante del periodo donde emerge el gran teatro griego como manifestación cultural es principalmente su estrechez temporal. Siempre me parece sorprendente. Siempre pienso que la experiencia de la alta cultura griega fue una evolución a lo largo, pero en rigor, después de las tiranías y viene el periodo democrático, es un periodo de no más de 70 años, en rigor donde se establece todo. Y en rigor, las personas que asistían al gran teatro, en el fondo pudieron contemplar una vida larga, obviamente larga, normal para nosotros, pero larga para la época. Efectivamente pudieron ver en escena a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides en una experiencia de vida directamente. Eso me parece particularmente interesante. Ahí preguntando, ¿quiénes son las personas que participan del teatro griego? ¿Quiénes van a ver teatro griego? ¿Cuál es su importancia dentro de la sociedad? ¿Van las mujeres al teatro griego? ¿En esa época? Los que eran más ancianos que cuando le dan la democracia. Eso es interesante. Nosotros realmente asumimos que la democracia griega es una democracia ideal como a la que todos deberíamos aspirar en ese sentido. Pero a ese tipo de teatro se ve la cultura, ¿no? Semicircular, está tomado como desde arriba. Las personas que asisten al teatro griego son principalmente hombres. En segundo lugar, no solamente son hombres, sino que también son votantes, son ciudadanos, solamente personas que pueden votar, en ese sentido. Las personas que pueden votar son las personas que entregan al Estado una retribución en trigo, realmente, en quintales de trigo. Las personas tienen un escalafón social relacionado a la cantidad de retribución que entregan en trigo al Estado. Y tienen un nombre, así como los Pentaposomenini. Son un grupo de personas, de varones, que entregan tal cantidad de sacos de trigo en los periodos tributarios. Ellos son las personas que asisten al teatro. Por tanto, no pueden asistir los niños chicos, solamente los niños sobre los 9, 10 años, cuando ya empiezan a participar de sus labores masculinas dentro de la sociedad, y las mujeres se quedan en la casa. Tampoco pueden estar los esclavos. ¿Y los esclavos? Los esclavos tampoco podrían participar, pero a veces hay algunas concesiones porque algunos esclavos están destinados a labores artísticas dentro del teatro. Por ejemplo, a interpretar o escribir la música. ¿Y los que interpretaban solamente eran hombres? Los que interpretaban también eran solamente varones. La mujer no entra a ser
intérprete de teatro, como actor, hasta algunas manifestaciones relacionadas, por ejemplo, con la comedia del arte. Y después ya en la tragedia francesa empiezan a aparecer mujeres, estamos hablando del siglo XVII y XVIII. Antes de eso, ¿no? Y también a veces aparecían, pero ya vamos a llegar a hacer el teatro romano, aparecen algunas mujeres, pero generalmente para hacer desnudos. Si de ser la muerte de la mujer en el espectáculo romano. Entonces, en rigor, a lo que quería ir es que nuestra impresión sobre no solamente sobre la democracia, sino que la asistencia al teatro griego es particularmente atractiva bajo ese concepto. Lo que va la gente a ver al teatro, ¿qué debería ser si solamente pueden asistir personas que votan? Si nosotros pensamos el tipo de espectáculo que tiene que ver personas que votan, entonces ¿cómo tiene que ser el espectáculo? Si todos nosotros sabemos que todos hemos leído Edipo Rey. Claro, pero nosotros leímos Edipo Rey. Edipo Rey es una obra entretenida. Entonces, ¿qué sentido tiene que solamente la observen personas votantes? Porque nosotros pensamos siempre que la gente quiere que le cuenten una bonita historia o una moraleja interesante o saber algo. Pero si toda la gente que está ahí es solamente votante, ¿cuál es el propósito entonces de Edipo Rey? Pues lo que tengo entendido es que sería una tragedia, una catástrofe. Pero quizás lo que estaba planteando usted tiene que ver con... Tú, no me trates de tema. ¿Con una crítica? Pasemos a eso. ¿Qué sería la tragedia entonces? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra tragedia. Por ejemplo, si una persona sufre una cosa lamentable como que se le queda, pasaba cuando yo era chico, se le quedó la estufa y salió el papá y la mamá a visitar a unos vecinos en Año Nuevo, se quemó la casa con los 5 niños. Aparece entonces en las noticias tragedia en Colina. A través de los medios de comunicación modernos, antes lo expresan como una desgracia que le sucede a cualquier persona. Una persona muy sencilla se le quema su casa de madera con su hijo adentro y aparecen los titulares como una tragedia. Pero esta forma, digamos, o sea, ese tipo de teatro era como para manipular un poco a los votantes. O sea, está relacionado con eso. Se creaba esa obra para manejar ciertos conceptos, bueno, y entregarle ciertos parámetros, cosas que pensaran una cosa, claro, digamos, o sea, inducirlo a algo. Sí, va por ahí. Les doy un antecedente más. ¿Qué es lo que ganaba un atleta si ganaba la Olimpiada? Para colgar arriba de la puerta. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Prestigio. Sí, el prestigio era indudable. Su nombre quedaba para siempre. Bueno, también le daban una cantidad, que se podría decir de por vida, de aceite. unos barriles de aceite que era muy preciado para mí. Lo otro que le daban era un asiento de por vida en el teatro. Ahora con eso no va a despertar la atención de ningún futbolista, en ese sentido. Pero para los griegos, la asistencia al teatro era un evento de carácter social, pero también tenía una importancia de carácter político. Y por eso es importante definir entonces qué es lo que es tragedia. Porque tal vez no es solamente la desgracia humana, expresada que nos vuelve, que nos da un carácter democrático en ese sentido, porque la desgracia de una persona sin recursos es tan importante como la desgracia humana que sufre una persona que sí tiene muchos recursos. Como nos aparece en los medios de comunicación. Todos nos enteramos por los medios de comunicación de las cosas terribles que sufre una persona. Entonces, resumiendo, sabemos que en este tipo de manifestación teatral, en la cuna de la democracia, las personas que asistían solamente eran votantes que tributaban. El segundo antecedente es que había asientos reservados para personas que se habían destacado socialmente, como por ejemplo los grandes atletas. Una persona que ganaba la Olimpiada era como, no sé si como ganar el Oscar, posiblemente, pero tenía un asiento reservado de por vida. Entonces, si nosotros leímos Edipo Rey, ¿cómo entramos dentro de este sistema? Y por lo tanto, ¿qué significa tragedia? Pero la obra en sí, ¿qué es lo que entregaba?
inexorables del crimen. Eso podría, es un buen concepto. Es un concepto que podría en todo caso hilar muchas de las grandes obras trágicas. Es el hombre frente a una gran fuerza que lo supera. Pero ese hombre que se enfrenta a la gran fuerza, ¿qué características tiene? Edipo Rey, por ejemplo. Por ahí se destaca falta de inteligencia. Es un hombre inteligente. ¿Cómo? Hombre culto. Es un hombre culto, sí. Eso va relacionado con el pensamiento que tiene que tener un alto nivel de alegría cuando se habla en el sentido de la versión del yo, cuando se habla del Sí, pero el sistema de esta manifestación artística está diseñada para despertar algo. Y por eso funciona como un elemento de carácter político. Uno de los antecedentes principales para entender por qué la tragedia funciona de esa manera es porque las personas que la protagonizan son altos dignatarios, por lo general, o son héroes importantes, pero que tienen una razón social dentro del pueblo. No son personas sencillas, sino que personas que tienen autoridad. para sensibilizar. La relación de su voluntad para sensibilizar sobre elementos de carácter público, de carácter social. Las personas que asisten a la tragedia, por ejemplo, lo que están presenciando es una representación, una representación donde una persona que tiene poder político tiene que tomar una decisión. Y ahí está la problemática de la tragedia. No es la desgracia de las personas, es el hecho o la posibilidad de que una persona que detenta el poder, que tiene que tomar una gran decisión, o que si él comete un error, ese error va a significar la caída de la ciudad. La tragedia consiste en que él sufra algo, de manera que por ese sufrimiento él cometa o tome una decisión equivocada. Por lo tanto, el concepto clásico de la tragedia no es tragedia que una persona sencilla sufra una gran desgracia. Sí sería una tragedia que la hija de Michelle Bachelet le llegara un pelotazo en la cara justo en la mañana en que ella tiene que tomar, por ejemplo, que firmar alguna cosa importante, tomar una decisión muy importante. Ahí se configura en ese sentido la tragedia. No es la desgracia personal, es la posibilidad de que una autoridad, que un jerarca decida incorrectamente basándose, por ejemplo, en sentimientos personales. O no sepa elegir un consejero. Entonces el consejero, que nunca va a recibir ningún tipo de castigo, el consejero le diga algo y él crea que es conveniente hacer eso. Es como un adoctrinamiento. Está relacionado con eso. Por última vez, revisemos brevemente de qué se trata Edipo Rey. Edipo Rey es un hombre que salvó a la ciudad. Mató a la esfinge, todos sabemos eso. Mató a la esfinge, era joven, era guapo, entonces se volvió, era como el ídolo del momento. Entonces llega a una ciudad que acaba de salvar y lo casan por la reina. Y de repente la ciudad se enferma. La enfermedad siempre, como signo, implica una problemática espiritual. Una peste o una enfermedad o una mancha siempre se asocia con un problema de carácter moral. Entonces Edipo se da cuenta que su ciudad está infectada. Hay una gran peste. Entonces él decide hacer una investigación. Y la investigación anda buscando al culpable claro, que generó este problema. ¿Han escuchado la palabra fármaco? ¿Qué es un fármaco? Es fascinante la etimología. El fármaco es una palabra griega que originalmente lo que sucedía es que en cualquier pueblo griego, si ocurría, por ejemplo, una enfermedad o se echaban a perder las cosechas, a pesar de que nosotros sabemos y pensamos que los griegos eran muy sofisticados, pero un pueblo antiguo. Si ocurría una cosa tremenda en la ciudad, como se murieron las vacas, una cosa muy misteriosamente, el fármaco se busca y uno lo encuentra, generalmente una persona deficiente o media loca o cualquier, entonces todo el pueblo encuentra el fármaco o agarra a una persona y dice, oh, tú eres el fármaco. Lo agarra, lo acompaña hasta un precipicio y lo lanza. Ese es el origen de la palabra fármaco. Y ahora lo usamos como farmacia y todo viene de ahí, pero la palabra originalmente se utilizaba para ese ritual de encontrar una persona a quien echarle la culpa de la desgracia y todos juntos vamos y
y lo lanzamos a un precipicio o lo tiramos a una hoguera. Eso es un fármaco. Entonces, bueno, para terminar con el tema de Edipo y la tragedia, pasar al tema de Roma y nosotros, en rigor, que es la idea de esta tesis. Lo que tenemos es que Edipo inicia una investigación. Esto es como una película de misterio en ese sentido. Edipo llama a ciertos testigos y los testigos le dicen algo. Uno de los primeros testigos que manda es a un anciano que se llama Tiresias. ¿Se acuerdan de él? Y le es familiar la imagen de un ciego que sabe, porque siempre aparece un lugar común de muchas películas y de muchas series de televisión. Es como el ciego que sabe. Claro, el ciego que ve. O el medium que tiene unos lentes fotobotella. Pero siempre se hace esa especie de contraste. Y Tiresias es así. Tiresias es un ciego que ve. Pero esto no sale en el libro, pero quizás podría ser muy interesante, porque en el fondo lo que estamos revisando es cómo funciona la cultura. Lo que nosotros sabemos por medio de nuestros prejuicios, la Grecia es una cosa perfecta, eso lo sabemos por una especie de prejuicio. Y la etimología que nos dice más o menos historia o qué debería significar lo que nosotros damos por sentado. Eso es lo que estamos revisando. Tiresias, que representa la imagen arquetípica que nosotros hemos revisado en muchas películas posteriormente, es un ciego que sabe, pero el origen de su saber es lo interesante. Tiresias, cuando era jovencito, como siempre en todas las cosas parece viejo, pero cuando era jovencito va caminando por un monte y ve dos serpientes enrolladas, dos serpientes copulando. Entonces, como buen jovencito que es, y es tonto, como es juventud, agarra un palito y molestó a la serpiente. Consecuencia, se transformó en mujer. Es un mito griego. Tú no podías molestar serpientes copulando porque si no cambiabas tú de sexo. Entonces Tiresias se transforma en mujer y vivió como mujer griega durante varios años. No se guardó en su casa porque los griegos eran muy divertidos en ese sentido y tenían una sexualidad muy activa. No se quedó escondido en su casa, sino que salió al mundo y vivió como mujer muy feliz. Hasta que volvió a andar otra vez por un cerro y vio otra vez dos serpientes copulando. Y con el objetivo de volver a ser hombre, agarró un palito y las molestó así, pero con mucha intención, y volvió a ser hombre. Entonces Tiresias fue la única persona griega, en rigor, que había experimentado los dos sexos. Entonces, el mito incluye que en algún momento él fue llamado por los dioses para poder decir quién lo pasaba mejor en el sexo, si los hombres o las mujeres. Y él era el único que podía dar fe de algo. Y Tiresias dijo que los hombres eran los que mejor lo pasaban en el sexo. Por lo tanto, las diosas lo que hicieron fue, le arrebataron la vista. Y los dioses, Zeus en este caso, le dio el don de la adivinación. Porque ustedes saben que si un dios quita algo, otro dios no puede volver, tiene que darle algo a cambio. Entonces, la evidencia, el hecho de que Tiresias sea un ciego que ve más, no es sinónimo, no es un símbolo a partir del contraste de ser invidente pero ver mucho más allá, sino que su videncia era una metáfora del hecho de que las personas pueden conocer mucho más del mundo si abandonan los límites de su género. Todas las personas vemos encadenadas a un género al que pertenecemos. Los hombres desde el lugar de los hombres, las mujeres desde el lugar de... Nunca vamos a tener una observación objetiva del mundo real. Y eso es lo que están diciendo a través de este personaje creado en el siglo... No sé cuándo ha sido creado esto. Siglo VII antes de Cristo más o menos, porque hay una referencia de él en Odisea. Entonces, bueno, mientras reflexionan respecto a eso, que es muy interesante, entre paréntesis, si vieron una película moderna que se llama El fin de los tiempos, de Shyamalan, que es el ataque de unas plantas que destruyen a las personas, esa película trata acerca de lo mismo, de la dificultad de los géneros de entenderse mutuamente. Y se tradujo, igual que los griegos, se tradujo en unas plantas que tiran unos venenos cuando las personas se enojan. Es bien interesante, pero es lo mismo que estamos tratando actualmente. Entonces, para terminar con el tema de la tragedia griega, Edipo llama a Tiresias y Tiresias le dice a Edipo que no investigue más,
que lo que tiene que hacer es no buscar un culpable, un fármaco, una persona para tirar del precipicio, sino lo que tiene que buscar es la forma de poder volver a gracia con los dioses, por lo tanto tiene que hacer fogata, cánticos, llamarlo Krishna y poner a hacer algo, no sé, cualquier cosa bonita para poder despertar la atención de los dioses, pero no buscar un culpable a quien matar. ¿Qué es lo que hace Edipo? Sigue investigando. Entonces, ¿por qué Edipo se tiene que sacar un poco cuando se da cuenta de que él era el responsable de la peste de la ciudad por haber matado al rey anterior y haberse casado con su señora, que de hecho era su mamá, y haber tenido hijos exitosamente? ¿Por qué tuvo que sacarse el ojo? ¿Sí? Está relacionado con eso, porque él comprendió algo. El al quitarse el ojo es un signo de que con esta experiencia terrible de haber notado realmente su origen y cómo él intervenía en la historia divina, él tuvo una comprensión mayor. Hubiera sido distinto si se hubiera pegado un escopetazo en ese sentido. La elección de haberse sacado el ojo implica eso. Pero ahora a lo que vamos es, entonces la tragedia, ¿qué significa? Entonces la historia de Edipo, ¿qué es lo que quería entregar a estos espectadores que son solamente personas comunes? Esto como dos preguntas. ¿Eso tiene que ver con las decisiones? Sí, a lo mejor eso. Lo que estamos viendo en esta tragedia, en el fondo, es el castigo que sufre Edipo es por ser testarudo. Es por creer que él, como héroe que es, porque la gente le dice que fue un héroe porque salvó a la ciudad, él cree que puede volver a salvar a la ciudad. Él cree que tiene la posibilidad de ser un campeón. Y es solamente una persona. Lo que él tenía que hacer era no enfrentarse nuevamente a las fuerzas que ordenan el universo. Lo que él tenía que hacer era preocuparse de cómo solucionar el problema del pueblo inmediatamente. Hacer rituales, quemar unas vacas, quizás conseguirse otro fármaco, una cosa por el estilo. Pero no seguir con su investigación bajo el supuesto de que él es capaz de desentrañar los misterios. ¿Sí? Por lo tanto, lo que debería haber un votante frente a esto es el hecho de que un gobernante debe ser sensato y nunca debe olvidar que aunque le coloquen nombres de héroe, él no es un héroe, nadie es un héroe. Uno es un héroe cuando está muerto y uno es un héroe en los libros. Pero una persona viva es una persona viva y por lo tanto una persona vulnerable. Muchos de los contenidos de la tragedia, en rigor, exponen el mismo tema y eso es interesante. Pero ahí también yo no sé si el espectador también le da la elección de que también crea lo que le dicen y no investigue. Un poco sí, efectivamente. O sea, a lo mejor quede callado, que se y no digas nada y sigue como, no sé, como la droga de animales, ¿sí? Y es sin... Efectivamente, como modelo institucional, de todas maneras existe una especie de adoctrinamiento fuerte. Y los griegos de este periodo son particularmente fuertes ideólogos en ese sentido. Manipuladores. Sí, pero lo entretenido es que este tipo de democracia, como en el momento de Pericles, es una democracia bulliciosa, como la que nosotros no estamos tan acostumbrados en rigor. Una muy bulliciosa. De hecho, Pericles, que estaba en el poder en ese momento, se tuvo que ir por la puerta chica. A pesar de que uno recuerda, uno inclusive lo recuerda los libros como el siglo de Pericles, pero el siglo de Pericles terminó con Pericles yendo en su casa, con lo puesto, y desacreditado, y sus amigos perseguidos, y su amante también expulsada. Porque de hecho él tenía una amante que fue una de las mujeres más importantes de su época, una mujer erudita, inteligente, que de hecho ella le decía los nombres de las personas que tenían que visitar para que se Afiria, por ejemplo, que era un grande artista. Entonces, es una democracia tremendamente compleja y muy interesante. Finalmente, eso es tragedia, ese es el famoso invento de los griegos. Es una experiencia democrática. Las personas van al teatro para presenciar cuestionamientos que pueden usar en la discusión política. En la tragedia de un carácter elevado, en ese sentido. Son las grandes problemáticas de los hombres que olvidan su lugar en la historia de su pueblo, en ese sentido.
olvidan su importancia real. También es un recordatorio de que las personas tienen que, si tienen cargos, el cargo no es un calón, no es un sueldo más alto, sino que el cargo es ser responsable de una manada de gente. Entonces sus errores implican que esa manada de gente sufre. Entonces eso es el gran valor del Estado. Entonces, si uno ve los distintos tipos de obras, Eurípides, por ejemplo, o las de Sófocles, o las de Esquilo, me acordé, un pequeño detalle, pero quizás no recuerdo. Esquilo, uno de los más importantes tragediógrafos, murió de un tortugazo. La única persona que conozco histórica que ha muerto de un tortugazo. Él era carpintero. Y fue un día muy enojado porque había perdido su tragedia, porque ellos competían, ¿no? Salió junto al mar, junto a una roca, y justo había pasado una águila que había agarrado una tortuga y tenía que lanzarla contra una roca, porque eso hace la águila, ¿no? Agarran la tortuga y la lanzan contra una roca para que se abra la cabeza. Y como él era calvo y su cabeza brillaba, la águila le achuntó la tortuga y se perdió un gran tragedia. Igual estaba bien, fue una nota de... En fin, pasemos a la siguiente. Roma. ¿Por qué me interesa Roma en rigor? Porque la experiencia romana uno la puede relacionar con la experiencia que nosotros tenemos con respecto al tiempo. Los romanos sufrieron la difusión del helenismo. Es decir, nosotros sabemos que el periodo de Pericles se acabó bastante rápido. Después vinieron las guerras, vino el descrédito. Muchos griegos pasaron al periodo de esclavitud. La democracia se acabó muy mal, muy feo. Muchos griegos se endeudaron. No existía la red compra, pero existían otros modelos de endeudamiento. El asunto es que muchos griegos libres que vivieron la democracia terminaron como esclavos de otros griegos. Empezó también el avance del individuo y por lo tanto hay una imagen más cínica de la experiencia humana, por lo tanto el hecho teatral de hecho cambió. Por ejemplo, el último tragediógrafo, que también le fue bastante mal, pero el más querido por el mundo moderno, Eurípides, fue el primer griego ateniense que tuvo una biblioteca personal. Era un hombre podrido en plata, porque él tenía una biblioteca donde él podía hacer consulta de un texto en su propia casa, en su libro. Pero ese es el mundo que se formó a partir con la posterior caída de Pericles. Fue la desastre financiera, la esclavitud, y el teatro también se volvió un poco más cínico. Sin embargo, fue rescatado por los romanos. Ustedes saben que el periodo romano, la historia romana es muy larga, es muy extensa. Uno siempre piensa como en Julio César para adelante, pero Julio César es el Maya del medio. Primero, Roma es una gran república, y en ese periodo republicano es donde llegó el teatro. Llegaron los grandes tragediógrafos. Sin embargo, a los romanos no les gustaba el teatro como griego. Ellos encontraban que el teatro podía ser hecho como lo hacían los griegos. Para el romano, esta cosa debía ser nacionalizada. Como espectáculo cultural debía ser nacionalizado. Y entonces ellos formaron de lo que recibieron de los griegos, que era la tragedia y la comedia, y la comedia nueva, que son fenómenos, de hecho, alejandrinos. Lo que hicieron los romanos fue construir un teatro nacional. Y transformaron la tragedia griega, la transformaron, por ejemplo, en la fábula togata. No tengo el nombre, no se puede conversar en ningún lado, pero podría ser interesante como tesis. Ellos crearon tragedia nacional, crearon la gran tragedia de los personajes públicos, por ejemplo, de los grandes héroes públicos. Alguien moría en una gran batalla y ellos le realizaban una obra teatral en homenaje, en ese sentido. Eso es lo que hicieron los romanos. En el periodo republicano tomaron la tragedia y la comedia nueva griega y la transformaron en un espectáculo nacional. Y eso es muy importante. Porque si nosotros reflexionamos, nosotros todavía estamos usando modelos teatrales, por ejemplo, modelos de espectáculos que nos llegaron tal cual desde Europa. Los grandes movimientos europeos del siglo XX nos llegaron acá, prácticamente traídos por sus propios creadores, sobre todo después o durante la Segunda Guerra Mundial, y nosotros lo aceptamos y seguimos usando. Pero para los romanos eso no podía ser posible. Ellos tenían que nacionalizar y transformarlo en su propio lenguaje.
Singularmente a los romanos les cargaba el teatro. Nunca les aburría. Y en el periodo republicano se presentaron varios intentos por mantener a las personas cautivas con los fenómenos teatrales. Ahora, ¿qué personas participaban del teatro romano? ¿Qué se le obliga? Sí, pero hay más características por ahí. La plebe. Participa, el problema con la gente pobre, suena muy feo. El problema de la gente pobre es que si va a espectáculos teatrales, ¿en qué momento trabaja? Porque no existen las vacaciones para los pobres de verdad, digamos, no tienen vacaciones, nunca han tenido vacaciones. Trabajamos todos los días. El asunto es que para los romanos, si decimos que las personas que asisten al teatro romano van también la plebe, ¿cómo consiguen esas personas seguir trabajando? ¿Cómo consiguen la comida? Le regalaban. Y es cierto, le regalaban la comida. Lo que el evento teatral romano funciona dentro del fenómeno de los juegos en honor a los dioses. Es como nuestra Semana Santa en rigor. Si uno siempre piensa en los juegos, uno piensa así como, llegó el circo. Pero para los romanos está relacionado más como a su Semana Santa. Entonces, durante la semana o los días asignados a la adoración de los dioses, se hace una serie de espectáculos y encuentros sociales. Por ejemplo, representaciones teatrales. Y las personas pueden asistir masivamente a estas representaciones teatrales gratuitamente, a veces se repartían algunas fichas. Y los sindicatos, por ejemplo, el sindicato del maíz, el sindicato del pan y del aceite, se encargaban, eran pagados por el Estado o por senadores que querían hacer propaganda, auspiciaban un auspicio y ellos van repartiendo el pan para que la gente tuviera que comer mientras asistía a las representaciones teatrales, por ejemplo, o otro tipo de representación artística. Porque les digo, a pesar de que fuera gratis y le dieran pan, siempre costaba llevar gente al teatro. Siempre es difícil. De hecho, en algún momento, como la gente, aún así, aunque le dieran pan y aceite y no sé, aún costaba que las personas se mantuvieran en espectáculos teatrales. A algunos empresarios de la época se les ocurrieron sistemas interesantes. Uno de esos era utilizar presos para las escenas de muerte en algunas representaciones. Y por eso una de las más famosas alternativas estratégicas, que no se puede usar ahora lamentablemente, era que ustedes saben que Hércules, él muere al final de su vida, ¿no? Pero muere de una manera bastante terrible porque él se quema vivo. Él está muy enfermo porque recibió un abrigo de piel de centauro que está envenenado. Entonces se sube a una pira y se quema vivo. Entonces el empresario no encontró nada más que fuera más atrayente para el público que avisar de que la persona que iba a ser quemada viva estaba viva de verdad, iba a ser quemada. Entonces usaron un presidiario. Y fue muy exitoso, por eso lo usaron 3 veces, con distintos presidiarios. Sí. Pero eso nos demuestra la preocupación que siempre existió de poder tratar de hacer espectáculos atractivos y atraer gente al teatro. Siempre ha sido difícil. Nunca nos van a pasar presidiarios. Otra cosa que es interesante junto con la nacionalización del espectáculo, es decir, no aceptar un espectáculo tal como viene del extranjero, sino que nacionalizarlo para nuestros propios intereses. Los romanos también hicieron eso, crearon los edificios teatrales. Que es muy interesante porque nosotros en rigor venimos después de una serie de transformaciones, pero efectivamente nosotros estamos usando las laderas. Los griegos no construían edificios, usaban las laderas para hacer su anfiteatro. Lo que hacen los romanos es tener que empezar a construir edificios teatrales. Esos edificios teatrales se hacen bajo ese es el teatro de Marcelo. Fue terminado de construir por Augusto. Fue el teatro más importante romano. Y no se alcanza a ver muy bien, pero abajo hay una maquetita, de hecho, de este teatro. ¿Cuál es el teatro que ustedes conocen muchísimo? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el Coliseo? Ese. ¿Cuál es el verdadero nombre del Coliseo? ¿Por qué se llama Coliseo? Etimología, ¿no? En rigor el Coliseo se llama, es el anfiteatro de Flavio.
Ese es el nombre del Coliseo. Se le puso Coliseo porque Nerón, que siempre lo hemos visto tocando la cítara, Nerón tenía un problema de ego, entonces hizo una escultura del gigante. Y esa escultura, mucho tiempo después, otro emperador particularmente loco, ustedes vieron la película Gladiador. ¿Se acuerdan de Gladiador? Que hay un emperador que le gustaba cómo hacer de gladiador. Bueno, él agarró la escultura del otro emperador loco, le hizo unos arreglos y la llevó frente al anfiteatro de Flavio. Entonces la gente, entre decir voy al anfiteatro del Flavio, decían voy a la cosa al lado del Coloso. El Coloso, el Coliseo, en el fondo es una especie de adjetivo, pero en rigor ese es un anfiteatro y se llama el anfiteatro del Flavio. Es interesante principalmente por su fenómeno de construcción. Estamos hablando ya de una disciplina. Primero se crea teatro para hacer representaciones teatrales similares a las griegas, en este sentido, pero nacionalizadas. Después lo que pasa es que el romano, a diferencia del griego, gusta de los grandes espectáculos masivos, complejos. Y por eso el anfiteatro tiene esas características. Tuvo un piso móvil, es decir, tenía un piso de madera que podía ser quitado, pero cuando estaba el piso de madera se colocaba tierra y entonces mucha más personas. ¿Qué es lo primero que uno asocia con el anfiteatro de Flavio? Los gladiadores, Claro. ¿Qué más? las carreras de caballo. Esas son de circo. Este es un anfiteatro. Primero está Muerte cristiana. sí, cuando lo tiran con los leones o los incendios. Este es un anfiteatro, tiende a ser redondo o ovalado, y el que sigue después es el circo. El circo tiende a ser como alargado y es donde Ben-Hur se vuelve a dar vuelta. Ese es el circo, y este es un anfiteatro que su característica principal es que tiene ese piso removible y que también se inundaba. Se inundaba para hacer lucha de naves, que se llama en rigor la naumaquia. Era un espectáculo principalmente imperial, y eso es muy interesante. En el imperio se erradica las representaciones teatrales a la griega o transformadas en romana, en ese sentido. La nacionalización desaparece. Lo que se busca es hacer un nuevo espectáculo para el romano. En ese sentido es interesante el fenómeno de los romanos. Ellos aceptan muy fácilmente productos extranjeros, de la misma forma que nosotros, en ese sentido. Aceptamos muchos productos y mucha difusión cultural. Pero los romanos lo que hacen es transformarla a su propio orden. Y eso es muy interesante. Es una cultura que se conoce mucho y que avanza para trabajar en ese conocimiento. Entonces, lo primero que ellos se dan cuenta es que ellos disfrutan de las representaciones de grandes batallas heroicas de ellos. Entonces, es lo primero que hacen. Nosotros los recordamos por los gladiadores principalmente. Pero mucho del material recopilado actualmente habla que más que peleas de gladiadores lo que hay son representaciones de grandes batallas, como para nosotros una batalla de Concepción o una batalla en Lima. Ese tipo de cosas es lo que se representaba ahí, con distintos tipos de medidas. Sentido. Los enanos eran muy útiles para hacer algunas batallas a escala, en ese sentido. Y no había tanta muerte como nosotros asociamos al mundo romano. ¿Por qué? No porque necesariamente fueran tan buenas personas como nosotros, en ese sentido, sino también porque un esclavo que muere es caro. Un esclavo es una inversión. Un gladiador es una mega inversión. Es como tener a Benjamín Puña y pasarle con un auto encima. Lo importante es que reciclarlo muchas veces. Y solo en algunos eventos muy particularmente específicos, donde realmente hay mucho dinero involucrado, efectivamente se concibe que, por ejemplo, que los gladiadores mueran. ¿Se acuerdan qué significa esto y esto? Es un lugar común. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿Y esto? vida. Curiosamente es al revés. Eso es muy divertido. Pero no creo que se puedan cambiar las películas, porque estamos muy asociados con esta idea. Lo que se cree es que esto era el golpe de gracia que se la daban acá en el cuello a las víctimas. Y esto era botar el arma. Entonces hacían así, era para abajo y a un lado. Bota la espada. Curioso.
Lamentablemente no creo que se pueda corregir ninguna película porque eso implica que tuvieron que cambiar muchos elementos. Entonces tenemos la neumática. El grabado de arriba es una representación artística de una neumática, es decir, es el anfiteatro de Flavio, que lo vamos a decir más Coliseo. En el anfiteatro de Flavio inundado y con naves a escala, principalmente con enanos, luchando, representando una batalla naval verdadera, con fecha y todo. El otro tipo de eventos que sucedían acá, que era muy interesante, era llenar de tierra nuevamente el anfiteatro de Flavio y traer plantas exóticas y hacer una especie de selva. Y con la selva meter animales exóticos. Y con los animales exóticos meter, obviamente, cazadores, no personas que se los coman los leones, sino que meter cazadores y hacer partidas de caza. Y los espectadores observan las partidas de caza donde importantes lanzadores de flecha o personas muy importantes, tipo gladiadores en ese sentido, luchan por las mejores piezas. Los romanos, a pesar de todo, se echaron 3 especies de animales. Extinguieron 3 animales en el tiempo que duró el imperio. Fueron 300 algo años, más o menos, de la cúspide, 250, 270 años, hicieron desaparecer 3 especies completas. Un tigre, un elefante, en los dibujos siempre aparece como morado, no creo que sea morado, es como un elefante un poco más chico de Asia, y otro tipo de animal que era también como una especie de leopardo o algo por el estilo, que eran los más cotizados. La producción romana a gran escala traía tanta cantidad de animales que de repente se trajo al último y se acabó el poder. Ese es otro tipo de modelo de representación propiamente romana. El otro, cuando me mencionaban el tema de las mujeres, hay un evento particularmente elegante que se llama el tetinismo. También creación romana. Les va a parecer familiar. Es una piscina muy transparente, saltan chorros de agua y salen, hay una orquesta a un lado, y hay unas mujeres nadando, desnudas obviamente, que saltan y se parecen mucho a las representaciones de mujeres en piscinas de los 30 y 40, siempre recuerdo que siempre parece de la tele. En el fondo eso es un invento romano, los tetimos, muy elegante. El otro es la citarodia, que son representaciones de escenas de textos importantes acompañados por la citara. Bastante fome, pero muy elegante. El otro evento son la lucha de gladiadores, que ustedes conocen bastante bien. Había toda una erotización del héroe. Y uno de los ingredientes principales de cuando llegaban las grandes compañías de gladiadores a una zona era porque las mujeres principales buscaban adquirir el sudor de gladiador como perfume, porque supuestamente tenía propiedades de licor. Los romanos, los patricios, las familias patricias realmente tenían mucho acceso, entonces que pudieran disfrutar de elementos como gladiadores particulares o sudor de gladiador para tener algún tipo de encuentro, esto es práctico. ¿Qué más? Hay unos, no sé si ustedes lo han visto ya porque se ha popularizado esa imagen, el Coliseo con techo. ¿Lo han visto? Ese evento todavía es teórico, todavía se considera que es una teoría relacionada, pero si efectivamente hubiera sido posible que el Coliseo pudiera colocar un techo en la navia para que la gente no recibiera el sol directo, sería la gran respuesta cada vez que uno veía Cubo Barris y la gente está bajo el sol durante muchas horas seguidas, porque estamos hablando de que las personas participan de eventos teatrales durante mucha cantidad de horas. No es 1 hora y media, como una representación moderna. Nuestro concepto de tiempo asociado al espectáculo es muy próximo. Las representaciones teatrales de William Shakespeare, las personas que iban, que eran hortelanos, personas muy comunes, lo que veían era 2, 3 representaciones de William Shakespeare, que hizo una representación 3 horas por obra. Entonces las personas estaban de pie, muchas veces, viendo representaciones consecutivas de William Shakespeare en el Teatro Globo, que duraban en total, estaban ahí 10 horas, 9 horas tranquilamente, y viendo teatro, y eran personas iletradas. ¿Por qué cuesta tanto que vayan al teatro en 40 minutos? No había
Sí, no había tele. El concepto de los espectáculos también es muy propio del presente. Nosotros estamos expuestos a una cantidad tan grande de espectáculos continuos. Si tenemos la tele prendida, estamos 23, 4 espectáculos individuales. También deberíamos considerar comerciales, porque todos son representaciones complejas. Hay una selección de la realidad que está siendo expuesta por fines ideológicos, comerciales, culturales, permanentes, que es complejo. Nosotros estamos habituados a eso. Vemos un comercial, vemos otro comercial, después viene la noticia aquí, otro espectáculo. Igual de falso en el fondo que los comerciales, eso hay que admitirlo, ¿sí? También hay conceptos asociados con eso. Las personas normalmente piensan que los comerciales interrumpen las noticias. Y al revés, las noticias están interrumpiendo los comerciales porque el objetivo de este medio es la entrega de servicios. Y las noticias también están orientadas editorialmente al apoyo de esos servicios, en ese sentido. Entonces, para el mundo romano, solamente el periodo de estas Semanas Santas, que después empezaron a durar 15 días, 25 días, 2 meses, 1 año, financiadas por el dictador, estaban expuestos solamente en ese periodo al gran evento de significación que es la representación en rigor. Entonces, sin embargo, yo voy a llegar hasta los romanos, no vamos a llegar hasta Ibsen. Pero luego me interesaba exponer esta tesis principalmente. Los griegos inventan esta forma ideológica de dar contenido político principalmente, de enseñanza política. Lo que hacen los romanos, como frente a un evento extranjero, lo que hacen es aceptarlo, porque consideran que es una buena forma de entregar un mensaje. Pero ellos tienen la obligación de nacionalizarlo porque ellos se conocen, ellos saben qué es lo que necesitan. Eventualmente el teatro a la griega desaparece, y el teatro a la romana también desaparece, pero da paso a una serie de espectáculos muy diversos y muy atractivos, como los testimonios, como los gladiadores, como las luchas, como las casas. Hay uno muy elegante. Ustedes lo saben, los mimos. Siempre hemos sufrido la existencia de algún mimo en la calle, en cosas como mencionaba. Los mimos también es un invento romano. Está relacionado principalmente con los extranjeros. Pero hay un sistema muy elegante de mimo que ustedes pueden todavía lo pueden disfrutar por medio de un gran autor que es Séneca. Séneca es una persona que escribe tragedia romana, que a veces siempre lo colocan como un costado izquierdo de Nerón en las películas, Cuba y en todas esas películas. Y Séneca, uno tiene todavía las 6 obras, o por lo menos 6 obras completas de Séneca. El asunto es que lo que uno cree es que esas obras no se representaban con actores. No había actores en escena, en el teatro representando a estos personajes. Lo que los romanos cultos hicieron con eso fue hacer pantomima. Y la pantomima consistía en un hombre que tiene una máscara sin boca. Y él danza con la música y representa expresivamente los contenidos de la tragedia, mientras alguien atrás lo está recitando. Entonces ustedes ven una gran obra como Hércules en el ETA de Séneca. Uno siempre se imagina, porque es una obra maravillosa, en un modelo, uno quiere hacerlo. El asunto es que esa obra lo más probable es que haya sido diseñada para este otro espectáculo de la persona que baila y da cuenta de los hechos a través de sus gestos, con una máscara sin boca. Los espectáculos de mimo, sin embargo, esto es pantomima. Los espectáculos de mimo romanos tendían a ser populares y eran frivolizaciones de los grandes textos. Por ejemplo, sabe que Hércules es un hombre muy fuerte. Entonces, lo que hacían en el mimo era mostrar a Hércules como recaudador de impuestos. Entonces, este hombre usaba la fuerza para quitarle la plata a la gente. Entonces, era un malvado recaudador de impuestos. Y los mimos son los primeros espectáculos, junto con los testigos, que incluyen a mujeres, las mimas, para hacer la nudatio mimatis, que es que siempre hay un coro atrás de mujeres, que generalmente son coro de mimas borrachas. Entonces, cuando se termina ¿saben dónde se encuentra este modelo muy bien? En los sketches de este programa de Megavisión de la noche.
¿cómo se llama? Es típico. En Megavisión en la noche. Morandé. Es muy parecido al humor. La otra vez estaba pasando eso y me sorprendió porque era un evento común. Y era sorprendente. En el fondo la idea como del sketch está muy relacionada con el humor. Hay una transformación de los contenidos de una tragedia, frivolizados, en ese sentido. Es decir, en vez de Hércules ser una persona que está luchando contra el poder de los dioses y aprovechando la fuerza, el don de los dioses contra ellos, acá lo que está haciendo es una cosa muy frívola. Él agarra los pobres y los remeses para que se le caigan las moneditas. Entonces, esa es la base del sketch. ¿Y cómo termina el sketch? Que terminar con un remate. Y el remate, en los mismos que se conservan, es que efectivamente sale el coro de borracha, avanzan hacia el público, dicen como dos frases y hacen como así. Como que se levantan la túnica del sentido, la famosa nudatio. Esa es la presencia de la mujer en este tipo de espectáculos. Sin embargo, lo que me parece interesante, no para desprestigiar a Dante y Mayor, es que el sentido de humor y la frivolización de cosas serias es un ingrediente importante de la farsa, por ejemplo, o de sus sistemas de comedia. Y eso estaba explorado por los grandes espectáculos romanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dime. No sé cómo para entender un poco con el viejo, con los romanos, o sea, el viejo se dedicaba más al tema de solucionar problemas, pensar, analizarse en la sociedad, o lo que estaba pasando con la élite, la gente que estaba detrás, y los romanos de quizás entretener, de poder quizás olvidar a la gente de sus problemas, y por eso también hacer analizar el tema, como quizás pasa también en la actualidad. Sí, yo creo que la idea tesis, en rigor, son dos. Por un lado, expresar los contenidos de estas obras como espectáculo. Se crearon por este propósito. Se crearon desde su inicio con propósitos, por ejemplo, propósitos políticos o de entrega de mensaje. Nosotros sabemos, nosotros que trabajamos en el teatro sabemos que los mensajes prioritarios son de carácter político. En segundo lugar, de carácter cultural. Carácter de reflexiones sobre nuestra cultura, sobre cómo somos. Pero en primer lugar, es el carácter político. Contingente. Por otro lado, también todo el arte siempre ha sido contingente. Después, para cerrar, quiero que volvamos a ver la imagen de la pintura y vamos a acercarnos con nuestros contenidos a esa pintura. El arte siempre es contingente. Nunca es una abstracción. El arte es un medio que se apropia del concepto de aprendizaje y enseñanza para entregar una reflexión sobre el presente, de carácter político y contingente. Eso, siempre hay que hacer una especie de ejercicio para poder eliminar esa idea de poco que viene justamente no de la ignorancia, sino que de los medios de comunicación que apoyan ciertas ideas frente a otras. Me gustaría darle yo no sé cuánto tiempo tenemos, no tengo la menor idea. Pero creo que podría ser interesante. Igual tenemos el curso para seguir saliendo. Pero lo que tú mencionas sobre la profundidad de la obra, yo obviamente di ejemplo únicamente del periodo trágico alto, el periodo de Pericles, el gran siglo de oro, que más encima tiene una contraparte en la estructura griega, en el Partenón, en la forma de contener el cuerpo, que podría ser interesante que alguna vez lo conversarlo. Pero el arte griego viene de antes, de hecho, y su reflexión también viene de antes. Y en ese sentido, creo que podría ser oportuno que les mencionara el contenido de Ilíada. Tal vez todos hemos escuchado esa obra. Mucha gente la conoce como la Ilíada, la Odisea, pero luego me gusta el la. El obra es Ilíada. Y si les pregunto de qué se trata Ilíada, ¿en qué estaríamos viendo? Hay Troya, por ejemplo, y esos contenidos, ¿qué más? El encuentro de fuerza, la elección de un
Sí, el encuentro de fuerzas sí es un tema permanente. De hecho, ¿qué es drama? Ya definimos en algún momento qué era lo que era tragedia, ¿qué es drama? Todos sabemos lo que es dramático. Otra vez podríamos usar el ejemplo, es terrible, fue el ejemplo de la señora que sale con su marido y se llama Luis. Si no es tragedia, le diría, bueno, eso es drama. Entonces, ¿qué es drama? ¿Es la contraposición de dos fuerzas? Sí, el drama en rigor es la existencia de fuerzas que se oponen. Esas fuerzas pueden ser fuerzas personales, puede ser una Amor y odio. mujer que quedó ciega y le quitaron la en ese sentido puede haber una mujer que la odia y ahí no sabe que hay otra fuerza. Pero también puede ser fuerza abstracta, también puede ser una fuerza que supone que está al interior del personaje también. Hay cuando existe fuerza contra otra fuerza, en oposición hay drama. Y por lo tanto cuando hay drama hay conflicto. Y eso sí, en ese sentido. Entonces tenemos esas dos definiciones, tragedia y drama. Entonces, terminando con Ilíada. Ilíada nosotros sabemos que viene de Homero. Y Homero también es un ciego que ve, es un ciego que sabe. Por lo tanto, es un gran antecedente para decir Homero no existió. Homero es un signo. De hecho, la existencia real de Homero es a partir de un himno, el himno Apolo, que es un himno bastante arcaico, siglo VII más o menos, que dice que en tal isla existe un ciego que resucita. Dijeron, entonces existe Homero. Y no, hablaban de otro ciego. Lo más probable es que utilizaban a un ciego, o sea, todas las personas que teníamos afirmativos, si nosotros estuviéramos dedicados ciegos a los 25 años, y nos hubieran dedicado labores como recitar o algo por el estilo. Era para lo que usaban los ciegos, de hecho. Y los ciegos recitaban principalmente en fiestas. Cuando había una boda, o un bautizo, o un funeral, que también es una fiesta. Venían los ciegos y recitaban fragmentos que se sabían de memoria. Fragmentos completos. Según la pericia del ciego, era la cantidad de información que podían saber. En rigor, Ilíada es una compilación de capítulos que de hecho se vendían por separado. Cada capítulo se vendía por separado y un tirano griego mandó que se juntara en un libro que nosotros conocemos como Ilíada. Y cada capítulo era el que se supone que se sabía un ciego. Ese ciego recitaba ese capítulo y se lo sabía de memoria. Entonces uno le podía pedir al ciego, bueno, que se lo sabía también. Uno le podía pedir al ciego en esa boda, quiero que me recite la lucha contra la espada, que representa el capítulo 25 de Ilíada. Y él recitaba la lucha contra la espada. Cada capítulo tiene un nombre. Por ejemplo, el capítulo que se llama El conteo de las huestes o el conteo de las fuerzas armadas. Y eso, un conteo. Helena de Troya, que se llama Helena, no Elena, como mi tía María Elena, se llama Helena. Ella sale a mirar por el castillo y hace un recuento de las fuerzas que se ven a la vista. Y ese es un capítulo de Ilíada. Ahora, después de un pequeño detalle, ¿de qué se trata entonces Ilíada? Estamos hablando de un texto del siglo VII antes de Cristo, o sea, bastante antiguo. Los relatos que está contando son del siglo XIII. La guerra de Troya, en rigor, se entiende que está más o menos como por el siglo XIII. O sea, no es cercano. No, nadie ha vivido todo ese tiempo. Entonces, ¿de qué se trata Ilíada? Que sabemos que es de la guerra de Troya. Esta compilación. Sabemos que cada capítulo, en rigor, es un tema y cada capítulo es una obra, en rigor, porque era lo que recitaba un ciego en una boda o en un funeral. Y alguien lo mandó a contar. Y le puso nombre Ilíada para tratar el tema general, que es la gente de Ilio, las personas de Ilión, las personas que viven en Troya. Es como un libro histórico. En rigor es épico porque habla de la guerra. Claro. Muchas personas siempre dicen, se trata de la guerra de Troya, pero en rigor en la obra trata sobre el 9º año. No habla ni del comienzo de la guerra, ni siquiera de la parte muy importante, ni siquiera del final. Habla del 9º año. Nada más que eso. ¿Vieron la película? Compartí. No era muy buena película, pero el diseño era bonito. Y Brad Pitt era pésimo. Finalmente, el Aquiles de la obra, expresada en la obra y con mucha tradición posterior, era un salvaje,
Porque las personas de esta época no son seres humanos. Son las personas que para los griegos se llaman las personas de la era del bronce, que son muy superiores a los seres humanos. De hecho, ellos generaron los seres humanos, pero son más grandes, son poderosos, y generalmente son hibridaciones de seres semidioses con dioses, con seres humanos. Hay una mezcla. Entonces, todo lo que pasa en la guerra de Troya, en rigor mitológica, es que se enfrentan los descendientes de los dioses en la tierra. En rigor no es. Y pasa una cosa bien interesante, si a ustedes les gusta el tema de la mitología, en ese momento pasa algo muy atractivo. La tierra, para los griegos, está llena de híbridos. Hay bichos que fueron como mitad de un bicho con otro bicho, con un dios, y aparece un bicho. Y también hay muchos reyes y héroes que son el sobrino de Zeus, el nieto de Zeus. Hay un montón de familiares revueltos por todo el mundo. Pero este mundo se tiene que acabar. Entonces parece está la guerra de Troya por un lado, la guerra de Troya mitológica, y por otro lado también están los trabajos de Hércules va matando a las criaturas, y en la guerra de Troya se enfrentan estos híbridos y también se matan. Se mata, lucha el nieto de Zeus con el hijo, con el sobrino nieto, y se matan. Entonces es una especie de limpieza. Es una especie de limpieza para dejar lugar al mundo de los humanos que vienen, que ya no van a tener una relación directa con los dioses, no van a poder hablarles directamente, porque así como, oh tío, no funciona así. Ahora los seres humanos tienen que dedicarse a los dioses por medio de los rituales. Entonces, esa limpieza, que es como una especie de limpieza étnica, es lo que está sucediendo en este trasfondo. Pero Ilíada no trata tampoco de eso. Ilíada se trata de algo que sale en las dos primeras frases de toda la obra. Estamos hablando de la obra de Cenicienta. La Ilíada, como la conocen, es una tesis sobre la ira, sobre cómo superar la ira. Se podría decir que perfectamente podría ser una obra que sería como de autoayuda. Porque eso es fascinante, por eso es algo griego y por eso es tan bueno. Sí, las obras, las más importantes obras que uno tiene acceso, como la Quijote, no son buenas porque son viejas, o no son buenas porque tienen más de 500 hojas. Son buenas porque su reflexión es trascendente y es inspiradora. Ilíada trata del problema que el rey de los aqueos, acá todavía no existen los griegos, son aqueos, son una tribu bárbara, con el pelo largo, desagradable, no usan desodorante, no se peinan, son unos bárbaros. Están luchando contra estos troyanos que son un poco más sofisticados por el acceso al mar Caspio y poder traficar mejores bienes. Es un lugar estratégico. Helena daba lo mismo. Mi tía Helena. Y lo que sucede es que el rey que está a cargo de las huestes de los aqueos, que congregó a otros reyes, Aquiles, Ulises, todos ellos, es Agamenón. Y Agamenón, en una revuelta de botín, le quitó a Brad Pitt, a Aquiles le quitó lo que le correspondía, que era una porción del botín y una esclava de una persona mortal. Entonces Aquiles se enoja, siente ira y no sabe cómo combatir la ira. Entonces lo que hace es, por un lado le pide a su mami Tetis que haga algo. Entonces Tetis va con Zeus y se engancha a sus piernas, que es una posición ritual, y le exige que haga algo. Entonces Zeus le dice, bueno, le voy a dar un poquito de ventaja a los troyanos, para que los aqueos se den cuenta que necesitan a Brad Pitt, y entonces le pidan y le vuelvan a su plata. Y lo que hace Aquiles es que agarra su puente y se lleva la pelota, como se lo puede, se lleva la pelota al fútbol. Lo que hace es no participar de la guerra y se queda en un rincón, en la playa. Y los troyanos efectivamente entran, le queman las naves a los griegos, le roban los bebés, pasan todas las cosas terribles que suceden en la batalla. Y Brad Pitt, Aquiles, en el fondo no hace nada, porque está enojado, porque su rabia no pasa. Y aunque ve que sus compañeros de griego le están dando duro, él no quiere hacer nada, porque está enojado. Entonces, su primo y amante en la obra real, Patroclo, toma sus armas, su peto, su casco, y sale a pelear
al campo de batalla porque Patroclo podía resistir que los griegos estuvieran perdiendo y estuvieran matando a sus amigos. Y Héctor, el troyano, viene y mata a Patroclo. Entonces, cuando Aquiles se da cuenta que Patroclo salió para defender el honor de Aquiles a la batalla y además lo mataron, su ira se incrementó. Nunca disminuye, sino que se incrementa. Y la ira de Aquiles es una ira homicida. Entonces, él sale a pelear, llevado por la ira, agarra un montón de soldados troyanos y los mata. Se enfrenta a Héctor y lo mata delante de toda su familia. Eso sale en la película. Agarra el cuerpo de Héctor, lo amarra a su carro y pasa el cuerpo por las rocas, destruyendo su cuerpo. Después lo agarra a patadas y a sablazos. Después se lo da a comer a los perros. Después agarra a soldados troyanos y los degolla sobre un cadáver de Patroclo. Y con eso no se acaba su ira. Y ya su ira ya detenta. Agamenón está muerto de miedo. Todos están muertos de miedo porque la ira de Aquiles es una ira que no conoce límite. Él realmente sufre mucho en rigor por la pérdida de Patroclo y eso se transforma en una ira terrible y no hay forma de poder controlarlo. Entonces, mientras los perros se siguen comiendo el cadáver del príncipe de Troya, Héctor, el viejito Príamo, que era un hombre seco, le dicen seco a los hombres viejos. Y Príamo no conoce su nombre, Príamo significa sumastado, por una anécdota de su juventud que no cabe acá. El asunto es que el abuelito Príamo va a buscar el cadáver de su hijo y ocupa un pasadizo secreto y llega a la tienda de Aquiles. Y Aquiles lo ve. Y si lo hubiera agarrado, el cuerpo de Príamo, la guerra se acaba. Y se hubiera ahorrado con años de guerra. Pero al ver a Príamo, al rey, no como un rey, sino que como un anciano viejo, seco, que viene a buscar el cadáver de su hijo, mágicamente la ira de Aquiles desaparece. Y le dice a Aquiles: llévate a tu hijo. Príamo agarra los restos de su hijo y se los lleva. Y ese es el fin de la novela. Ese es el final de la guerra. No es sobre la guerra, es una especie de manual sobre el ser humano. La rabia de Aquiles nunca se iba a acabar, y no se acabó hasta que vio a otra persona que sufría. Y entonces se dio cuenta que el otro era igual a él, que el Príamo era un anciano adolorido por la muerte de su hijo, que él lo mató con muchas ganas y que lo destruyó. Pero este otro viejecito, llorando, le pide: devuélveme el cadáver de mi hijo. Y Aquiles se le desapareció la rabia. De eso trata Ilíada, en 700 hojas. Esto es una síntesis, pero eso es una obra de Dios. Y una obra del siglo VII. Nos muestra cómo debemos, que si nosotros mientras no olvidamos que estamos tratando con seres humanos, nuestra experiencia humana es restringida. Él nunca iba a salir del vínculo de la ira hasta que pudiera entender el sufrimiento de la persona. Yo creo que en todo caso que la película, siendo una película buena y bien interpretada, creo que no alcanza esa dimensión humana. Y eso me frustró un poco, porque cuando leí Ilíada todavía se manifiesta ese sentido. Eso es fascinante. Creo que es una desgracia, pero por lo menos la gente, por lo menos mis estudiantes, por lo menos ya supieron de qué se trataba. Alonso, ¿podemos pasar al rey? ¿Sí?